Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo programa de Las Palabras y las Cosas. Hoy nuevamente nos hemos juntado los 3 miembros de Las Palabras y las Cosas para realizar un podcast acerca de este día, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Vamos a exponer ciertas obras que hablen acerca del amor, acerca de la amistad, obras tanto en narrativa como en poesía y que tienen este tema común todas estas obras. Bueno, quisiera, comenzar con Cristian, que nos expliques un poco acerca de la dinámica que vamos a trabajar y las obras que has escogido. Claro, bueno, primero un saludo a todos. Antes de comenzar, haciendo un poco de spam gratuito ahí para que nos sigan en el Instagram, que es _ las palabras y las cosas, _ todo unido. Entonces, ahí podrán encontrar ciertas publicaciones sobre películas, compilaciones sobre cine, y las películas también son como que entre cine y literatura. Igualmente autores recomendados, etcétera, es decir, contenido que siga la relación del canal pero a la vez sea diferente. Bueno, aquí como comenta Fernando, reunidos para comentar ciertas obras con respecto a esta fecha, aprovechando también el momento, digamos, para recordar ciertos autores, ciertos libros. Y bueno, empezando con este programa que se va a llamar 50 frases de amor en Rayuela. No, mentira. Pero vamos a comenzar, al menos por mi parte, con Travesuras de la Niña Mala, de Vargas Llosa. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados con este libro porque a toda persona que he comentado acerca de este libro siempre he dicho como la escritura es riquísima, es decir, es Vargas Llosa, es exponente genial de la literatura. Su escritura es, vamos, como ya un monumento, un patrimonio histórico, digamos así, pero la historia en sí es un poco, digamos, tiene sus fallos. Sin embargo, al tratarse de Vargas Llosa, la historia es más que leíble, disfrutable, entretenida y tiene de todo. Es decir, ya que nos concentramos aquí para hablar del amor, esa es, digamos, su gran temática, el amor y, claro, el desamor. Pero más allá de ese contraste marcado por el sentimiento, Vargas Llosa sabe nutrir esto en el sentido de que vemos varias cosas. Es decir, la historia se desarrolla, empieza, digamos, en en una parte de Perú, en el barrio de Miraflores, y después pues los escenarios van cambiando desde ese pequeño sitio hasta París, Inglaterra, si no estoy mal, incluso España. Que me perdonen los espectadores que han leído esta novela, que la leí hace 4 años, entonces por ahí se me escapa algún detalle. Entonces, bueno, la novela es esta historia que a Vargas Llosa le gusta muchísimo. Si han leído Conversación en la Catedral, la de los cachorros, los jefes, saben que a Vargas Llosa le gusta bastante la historia del muchacho que va creciendo, se va como encantando, a la vez desengañando. La historia de Travesuras de la Niña Mala es eso, es la historia de una vida, la historia de un desengaño y prácticamente este crecimiento y el dolor que esto conlleva, ¿no? Porque todos sabemos que un gran amor, que además es un juego para la otra persona, es esta sensación que punza constantemente, que castiga. Entonces eso se da en la novela. Tenemos también, como decimos, todo este transcurso, esta experiencia. También está en juego ciertas cosas como el engaño, la apariencia, el aborrecimiento por las costumbres extranjeras, tratándose sobre todo en el principio del libro. Vemos esta presencia fuerte de la moral en un pequeño espacio del Perú, y cómo después, pues mientras el personaje va saliendo, pues esta moral se va desvaneciendo, digamos. Y Vargas Llosa no se contenta con ello, obviamente. A lo largo del libro, incluso Tokio sale por ahí. A lo largo del libro hay sadomasoquismo, adulterio, es decir, tiene todo. Pero más allá de eso, se imprime muy bien el tema del erotismo en el libro. Vargas Llosa, creo que cualquier lector también de él sabe que el tipo maneja el erotismo de una forma sublime, como el meme. Entonces, traje aquí marqué un pequeño extracto que quisiera compartirles de mi edición pirata de Travesuras de la Niña Mala. Bueno, hablando de la niña mala, la gran compañera, digamos, del protagonista, están pues manteniendo un poco la relación sexual, ¿no? Y empezó ella a concentrarse totalmente, con esa intensidad que yo no había visto nunca en ninguna mujer, en ese placer suyo, solitario, personal, egoísta, que mis labios habían aprendido a dar.
lamiendo, sorbiendo, besando, mordisqueando su sexo pequeñito. La sentí humedecerse y vibrar. Se demoró mucho en terminar, pero qué delicioso y exaltante era sentirla ronroneando, meciendo, sumida en el vértigo del deseo, hasta que, por fin, un largo gemido estremeció su cuerpecito de fiesta. Y bueno, digamos, ahí nos da un poco cuenta de cómo funciona la relación entre los dos personajes principales. Es decir, tenemos a la niña mala que está en el título y al tipo a quien está enamorado perdidamente de ella. Entonces, con ese breve extracto se ve la superposición, digamos, de ella sobre el tipo que está desviviéndose por ella. Creo que esto, digamos, es que no quiero entrar en más detalles, es un resumen acertado. Que al final resume muy bien, ¿no? La obra y el tema que estamos tratando hoy día, ¿no? No solamente, digamos, el amor, sino también el tema del desamor, el fracaso amoroso, que me parece que Vargas Llosa trabaja igual muy bien, las pocas cosas que he leído de él, pero me parece que es uno de los temas que con más frecuencia trabaja, ¿no? Claro, es que estamos aquí, o sea, leyendo esto, es la persecución del deseo y la persecución de esta incapacidad para formalizar algo que el ideal te ha marcado. Es decir, creo que aquí todo el mundo hemos visto esta película de 500 días con Summer o 500 días con ella. Bueno, ahí se ve claramente que en una relación no necesariamente deben ser considerados una pareja, o más bien ellos considerarse una pareja. Pueden serlo sin tener esa etiqueta. Digamos que básicamente en eso se estructura la novela, ese es el gran fuerte. Y aquí vemos cómo es esta persecución constante del tipo que quiere esa etiqueta, digamos, y la tipa pues que se está burlando del pobre sujeto todo el tiempo, ¿no? Porque hay momentos, y lo digo sinceramente, que llegas a sentir que el personaje que se llama Ricardo es patético. No sé, también depende de las edades que leas, pero llega a ser patético a veces, en el sentido de cómo alguien puede arrastrarse así, o por alguien, ¿no? En este sentido, pero es interesante una vez que, por ejemplo, recuerdo pasajes de Quijote, inclusive como Grisóstomo y otros personajes desdeñados amorosamente, cómo sigue tratándose muy bien este tema. Como en el mismo caso de Tom, ¿no? Claro, y las digo que incluso, o sea, al final son como situaciones que, por más patéticas, generalmente suceden, entonces generan como algo real de alguna manera. Claro, y es que, como bien dice la Mari, es así. Vemos situaciones así en las que el tipo idealiza y persigue, y quien tiene el poder, quien se sabe como el deseo del otro sujeto, se burla del tipo de una forma bastante inmisericordiosa. Les recomiendo realmente. Estaba releyendo algunas partes de la vertiginosidad con la que escribe Vargas Llosa, con la que uno se adentra en la historia y va recordando pasajes. Y el humor, ¿no? O sea, el humor es infaltable en Vargas Llosa. Tenemos también Pantaleón y las visitadoras, que una cosa que, bueno, es para reírse y a la vez reflexionar. Y claro, tampoco nos podemos olvidar que aquí también está la presencia de la revolución, aunque el personaje de Vargas Llosa es alguien que al principio se muestra político, que odia eso, hasta se disculpa con los demás por ser un pequeño burgués que quiere estabilizarse en París. Casi que es una extensión de Vargas Llosa el personaje, no en el sentido de lo político, pero sí en el sentido de este amor desmedido por París. Además del espacio, ¿no? Que ya generalmente es un tópico común para este tipo de historias de amor, ¿no? La historia de amor en París y esto, y el fracaso que a veces sucede, ¿no? Claro, y además es la historia de dos vidas, porque como digo, o sea, empieza en este pequeño barrio y va por toda Europa, incluso luego se va por allá, por Asia. Entonces, esa historia de la vida es como, voy a citar Los Detectives Salvajes, es como esa parte de la intermedia, es toda la vida de Arturo Belano y Ulises Lima. Bueno, así mismo aquí es toda una vida de dos tipos dos personajes, no cesan de ser el perseguido y el perseguidor, ¿no? Recordándonos un poco del título de Cortázar. Pero bueno, no sé si procedemos ahora con la recomendación que nos trae Mari a este día. Buenas noches o buenas tardes, buenos días a quien nos escucha. Yo he traído el libro Seda de Alessandro Barico y bueno, como un breve resumen, se trata de un comerciante de seda que viaja mucho para traer los huevos de los gusanos de seda y poder producir la tela. Esto genera trabajo dentro de su pueblo. Estamos hablando en Francia, y su último viaje es hacia Japón, en donde él tiene como
una especie de romance, pero que al final no resulta en nada. Es más o menos como un desencanto hacia esto, y es por eso como que quise hablar de este libro, porque encontramos más bien como al final esta parte del amor y desamor también. Él se enamora de una chica, o más bien no es amor, sino como una atracción, más bien digo. Entonces al final él encuentra una carta, y esta carta está escrita en japonés, se va a donde una tipa quien le traduce, y está como una declaración. Es también un poco juega aquí el erotismo, descripciones sobre caricias, todo lo que entraría dentro del plano sexual, ¿no? Algo que es importante aquí es el hecho de lo sensorial, que se aprecia mucho en esta carta, y también esa necesidad del tacto por parte del personaje principal. Cabe recalcar que el personaje está casado y sí está enamorado de su esposa. Entonces aquí justamente en esta carta va a haber como una clave que no puedo decir porque ya sería tremendo spoiler. Entonces hay como un anunciamiento dentro de esta carta. Sin embargo, creo que es muy importante esta, porque al final justo rescaté una cita que creo que es chévere, y comienza así: dejaré que tu sexo entreabra mi boca, entrando entre mis labios y empujando mi lengua. Mi saliva descenderá por tu piel hasta tu mano, mi beso y tu mano, uno dentro de la otra, sobre tu sexo, hasta que al final te bese en el corazón, porque te deseo. Morderé la piel que late sobre tu corazón, porque te deseo. Y con el corazón entre mis labios, tú serás mío de verdad. Con mi boca en el corazón, tú serás mío para siempre. Si no me crees, abre los ojos, amado Señor mío, y mira, soy yo quien podrá borrar este instante que sucede, y este cuerpo mío ya sin sed, tus manos que lo tocan, tus ojos que lo miran. Estamos también ante una declaración de amor de alguna manera. Siento que, o sea, lo único malo de este libro es que es un poco lento, y a pesar de que es súper cortito, es un poco lento, como que las cosas como fluyen rápido, pero como, no sé si es como la traducción, porque tengo en la versión anagrama, entonces no sé. Sin embargo, siento que llegar como hasta el final y toda la historia que se conecta es sumamente interesante, y llegar a la parte de la carta es como que te da cuenta de todo el libro. Algo también chévere es que te va mostrando ciertas cosas y te va contextualizando el tiempo en el que se encuentra. Entonces es interesante, pero ya digo, o sea, al final lo que es la parte de este amor y desamor llegaría justamente al final. Bueno, yo quería empezar diciendo que si el Fernando de aquí, basándonos en tu cita, no trae algo de Sade, yo me voy a sentir sumamente decepcionado. Después de eso. Sí, o sea, para proseguir un poco, ¿no? Pero bueno, hablando en serio, me parece bestial esa cita porque resignifica las concepciones generales de lo que es el acto amoroso, ¿no? Es decir, como que sabemos las descripciones que hay de lo que es, por ejemplo, hacer el amor, y las otras palabras, los otros términos que son como coger o tener sexo directamente. Claro. Y esa carta, claro, resignifica eso porque generalmente, o sea, sabemos que no, pero generalmente, sobre todo en lugares muy moralistas, el sexo oral no está relacionado directamente con el acto amoroso, honesto, pudoroso, digamos así. Claro, entonces esa carta, además por el contexto del libro, que creo que todo el libro ocurre en el siglo XIX, me parece que es, o antes, no sé. Me parece interesante esta resignificación, que además esa forma, ¿no?, de decir que le tendrá el corazón en su boca, o sea, el amor directamente. Eso por un lado, y por otro, que es bastante atípico que hayan libros, que novelas que traten el amor, la pareja en cuestión sea una pareja casada y que se quieran, ¿no? Generalmente son tipos que están hartos y que son como Madame Bovary, que se quieren recluir en el adulterio, y esa vamos a ver el siguiente, ¿no? Vamos a ver qué hacen el siguiente. Entonces no es Sade, es Georges Bataille, entonces. Además, bueno, antes de esto, casi como un inciso a todo esto, quisiera recomendar a la audiencia que se busquen toda la correspondencia de Joyce con su esposa, sobre todo esta correspondencia erótica. Por San Valentín mismo. Por San Valentín, por supuesto. Si necesitan algo y están solos. Claro, por supuesto, sí, búsquense. Por si tienen indicios de coprofilia, sí. Esos fetiches más oscuros. Claro. Todos estos relatos del Marqués también, ¿no?
que justo tienen que ver con esto, ¿no? En el caso del Marqués yo creo que amor ya no hay, sin embargo esa cuestión del deseo y del erótico pasa al disfrute propio. Es raro que un personaje del Marqués, por ejemplo, piense en la otra persona, es extrañísimo que piense en alguien más que no sea en el mismo, bueno, el narrador sobre todo. Pero sin embargo en este caso vemos más allá de esto, como bien dice Cristian, cuestión de ese disfrute mutuo que existe entre dos personas, bueno, que se aman. Entonces eso igual me parece sumamente curioso, sin quitar esta cuestión del erotismo, ¿no? Que muchas veces, incluso en estos sectores moralistas, esta cuestión del disfrute es casi una perversión propia, ¿no? Fuese una especie de vicio propio y más no compartido, ¿no? También quería preguntar a la Mari por la descripción que nos dio. Entonces estamos hablando de un libro que trabaja el erotismo de una forma sutil. Claro, pero como te digo, o sea, todo llega al final. Todo lo que es con respecto a esto del amor es justamente en esa carta. O sea, realmente ejemplifica el clímax, digamos, así, es casi claro, un acto amatorio, así te va preparando para... Claro, sin embargo, sí hay una escena en la que se muestra como un acto, pero como te digo, o sea, como siempre el personaje es tapado, no puede ver y hay como esa expectativa ya hasta que llega al final. Entonces creo que eso así te va preparando y es interesante la verdad cómo se va manejando este tema, y al final sí es como un desencanto de parte del personaje con respecto a todo lo que le sucede, y hay como una ruptura entre esta intención de generar la infidelidad y que no se sabe si es que lo concreto no, si es que pasó o no. Entonces también es como querer retomar esa especie de anhelo de esta experiencia tal vez, pero como te digo, o sea, sí te va preparando hasta que llegue esta parte que es un boom ya dentro del libro y es sumamente interesante. Entonces un boom real o un boom latinoamericano, así editorial. Real. El verdadero y el bueno. Sí. Que es el sexual en todo caso. De ley, sumamente. Pero bueno, aquí somos grandes fans del boom, ya hablando en serio, al menos por Cortázar sobre todo. 50 frases de amor en Rayuela, búsqueda. Leas ese libro. Buenísimo. Hablando en serio. Excelente. Sí. Pero bueno, Fernando va a hablar de Rayuela. Claro, hablando de un gran admirador de Cortázar, además, que sí es verdad. Más allá de lo que se ha dicho, creo muchas veces se critica a Onetti por casi este encrostamiento en una especie de sitio propio. Creo que Onetti, al contrario de lo que muchas veces se dice, es un tipo sumamente sensible para muchos temas, y por lo menos el que traigo el día de hoy es un tipo sumamente sensible. Al contrario de estos dos cuentos, en este cuento sí es el fracaso puramente amoroso, es un fracaso además tortuoso, y bueno, desde el título es El infierno tan temido. Un cuento, bueno, uno de sus cuentos más conocidos además, es la historia de Rizo y Gracia César. Son dos periodistas, bueno, que se conocen, se casan, después del engaño que Gracia le hace a Rizo, se separan, y un tiempo después Rizo empieza a recibir unas cartas en las cuales existen fotografías de su expareja manteniendo relaciones sexuales, bueno, con diferentes tipos. La cuestión más allá de esto es todo el engaño que va detrás, o sea, toda la historia del engaño sumamente tortuosa le lleva a Rizo prácticamente al suicidio, y cómo va afrontando este tipo de cuestiones a lo largo de su vida, sobre todo en estos meses en los que ocurre, bueno, este suceso, ¿no? La historia, Onetti en esta entrevista de a fondo dice que realmente es una anécdota real que a él le contaron, y de ahí precisamente viene por qué escogí este cuento. Una escritora alemana, me parece, le dice a Onetti que él no es lo suficientemente puro como para escribir esta historia, y no es lo suficientemente puro para poder escribir este cuento. Otra escritora le dice, bueno, que la única forma de que Onetti, habiendo escrito tantos cuentos desencantados, habiendo escrito El Pozo, que además es una novela en la que ya el amor no existe, toda la cuestión del amor queda anulada, y todas estas relaciones de pareja ya son casi una utopía inexistente. La única forma en la que él podía escribir esta historia era escribiendo este cuento como si fuese una novela de amor. No existe el amor, por supuesto. A la final este cuento es lo que menos tiene es amor, y sin embargo lo curioso es que esta cuestión del amor siempre está ahí. Es decir, Rizo siente casi una necesidad de poder contactar nuevamente con su pareja, sabiendo aún lo que le hizo, sabiendo todo lo que pasó él y teniendo las fotografías. Entonces continuamente, por ejemplo, está
sacando las fotografías que ella le va enviando y observándolas. Los dos tienen una niña de 11 años y como que ese único contacto que tienen, bueno, es por su hija, ¿no? Hija que igual recibe una de las fotografías de su madre manteniendo relaciones sexuales, bueno, con una de sus parejas, y viendo por qué está haciendo esto. A la final, en esta misma entrevista, Onetti agrega algo que es sumamente curioso y le dice, bueno, al entrevistador, que es por qué ella le está mandando ese tipo de fotografías. No es por una venganza, sino es porque ella sigue enamorada de él y la única forma de hacerle pagar de alguna manera es mandándole estas fotografías. Para Onetti realmente no es una venganza esto, sin embargo, claro, la historia más allá de esto es una dulce venganza, digamos, de Gracias César para Rizzo. Toda la historia, bueno, como casi todo lo de Onetti, está trazado de una manera sumamente minuciosa, incluso de una forma casi ambigua, y yo creo que es incluso uno de los cuentos más follnerianos que tiene. Continuamente este tipo de descripciones son muy ambiguas. En el caso de las fotografías, por ejemplo, igual ocurre en Junta Cadáveres, que está, digamos, ambientada en un burdel. Todo este tipo de descripciones sexuales son totalmente ambiguas y son muy sutiles. Simplemente se describe a una mujer y un hombre de espaldas, nada más. Y claro, a la final yo creo que como lectores siempre estamos imaginando, ¿no? Bueno, ¿qué hay más allá de esta fotografía? Y qué está impregnado ahí para que, bueno, al tipo le duela tanto y continuamente esté incluso observando las fotografías, mortificándose al mirarlas. Y que por otro lado, por ejemplo, un dato curioso es que este cuento está igual que muchos de los cuentos de Onetti ambientados en Santa María, que es esta ciudad en la que de igual manera, pues no existe ni amor, ni esperanza, ni consuelo. Realmente es una ciudad dada al fracaso donde lo único que existe es la certeza de que todo va a terminarse algún día, en el caso de este cuento tal cual. Y además... Pues visiten el video sobre Santa María. Por supuesto, tenemos un video sobre Santa María, la creación de las ciudades, entonces ahí creo que van también a entender un poco acerca de lo que estamos hablando ahora. Y es curioso porque además, que igual hablamos en el video, en este cuento aparece el burdel de Costa. Supongo que sin duda es el burdel de Junta Cadáveres, y es igual este burdel en donde muchas de las personas van a refugiarse porque ya no tienen ningún tipo de amor y sus matrimonios están fracasados, sus relaciones ya no existen, son totalmente automáticas incluso de alguna manera, o sea, son relaciones en las que solamente están por una forma de costumbre nada más. En el caso de este cuento, bueno, es lo que pasa más allá de esto, ¿no? Después de una separación, y cómo están anclados estos personajes a estos mundos, como un breve resumen de lo que he planteado. Pero igual, a lo que te refieres con eso de que están anclados, es decir, de qué otra forma van a percibir lo que se supone es amor, ¿no? Claro. Como en El Astillero con Larsen y esta tipa, o sea, que se intenta enamorar de ella, o más allá de un intento, o sea, es todo un chiste, algo como el patetismo absoluto, casi una parodia de lo que debería ser. Y bueno, como que un poco ya regresando al relato, qué tan interesante, ¿no? O sea, como primero que nada el castigo nace de que el tipo todavía le quiere a la mujer y por eso pues surge este dolor de verse esas fotografías, ¿no? Claro. Bueno, aquí mis perros quieren saludar también. Y bueno, después de esta breve interrupción, lo que quería decir es como que qué interesante está en el hecho de esta figura, en este caso la ex mujer del tipo, tiene... Más allá de la venganza, como que parece que disfruta ser vista. Bueno, yo no he leído el relato, pero claro, aparentemente hay este deleite en ser observada así, este deleite en proporcionarse ella como castigo. Y claro, a propósito de Onetti, Vargas Llosa, uno de sus grandes lectores, le dedica casi un espacio de media hora a este relato, analizando, comentando la brutalidad que es. Y que mira que justo con ese tema, una de las cosas que pasan en este relato es precisamente eso, cómo un sujeto se convierte en una imagen del castigo. Él ya no puede acceder a ella a la final, bueno, incluso en algún momento del cuento parece que él prefiere o él necesita nuevamente volver con ella pese a todo lo que él ha visto, pese a que las fotografías, bueno, le muestran todas las posiciones posibles, y sin embargo él necesita de su ex esposa, pese a que se separan porque igual ella pues le pone el cuerno a él. A la final, bueno,
él sigue dependiente de ella y ella también, según Onetti, ella también está dependiente de él. Además, digamos, refiriéndonos a Onetti, que es alguien que describe esta sociedad latinoamericana bastante machista, o sea, este es un castigo también, además, como que innovador, digamos, en cuanto al ego del hombre en esa época, claro. En cuanto a lo que el hombre significa, al poder del hombre sobre el cuerpo femenino de la época, recalco. Y claro, o sea, qué más castigo todavía, ¿no? Casi que fuera como en las leyes antiguas, el tipo tenía derecho de asesinarle y no le pasaba nada, así, salía tranquilo. Siempre ese tema, ¿no? El tema de la virilidad, yo creo que va muy de la mano con esto. El mayor castigo de un hombre es atacar su virilidad, y en el caso de este cuento es evidentemente eso. Esa virilidad casi despreciable a un punto en el que, más allá de ese disfrute, por ejemplo, como pasó con los textos que habíamos estado analizando antes, aquí se vuelve más que nada casi una condena. Claro, pero es que además, o sea, digamos, lo interesante, porque en esta época en la que se maneja tanto la moralidad, claro, sobre todo para la mujer, que una mujer se atreva a hacer esto, ¿no? Digamos, es como una femme fatal, más o menos. Casi. Y se me hace interesante porque siento que es como una especie de, no sé si reivindicación también. O sea, me parece interesante porque también refleja de alguna manera un contexto y también como esta realidad, porque, o sea, es algo que pasa siempre. Y creo que Onetti de alguna manera trae a colación algo sumamente real, porque has visto muchas veces que parejas que se engañan y viven iguales y tampoco, y es como dirían ahora, nuestras relaciones tóxicas, pero esta forma de querer estar ahí porque es como este lugar seguro de anclaje y que no puede separarse, y también es, no sé si el miedo a estar solo o simplemente no querer desligarse de ese espacio. Y claro, digamos que incluso el dolor le sigue uniendo a ella, que es algo que trabaja el mismo Carver, por ejemplo. Antes de cortaste la palabra, Fernando, solo quería mencionar, o sea, un poco con esto de cómo la mujer ha sufrido, digamos, todos estos atropellos y esta moral sobre ella. Les recomiendo también que vean la edad de la inocencia de Martin Scorsese, porque ahí también se refleja como una mujer que tiene intención de divorciarse es socialmente muy castigada. Y claro, ya que estamos en esto del amor y desamor, además se trabaja estos sentimientos en esa película, así creo que vale la pena antes de dejar que prosiga aquí el camarada Fernando. Y no, claro, o sea, justo iba para este tema, ¿no? Incluso me acuerdo de una parte en la película esta de la adaptación que se hace de Entre manos de una mujer desnuda, hay un momento en el que, Galo Gálvez le escucha, ¿no?, a la mujer de sus sueños teniendo sexo con otro tipo, y la única cosa que hace es gritarle puta. Y bueno, esta imagen de Marx a un lado le dice que le dices puta solamente porque no quiere acostarse contigo, y para ti, porque no quiere acostarse contigo, es una puta. O sea, que siempre está esta marca de casi como si esa mujer fuese un objeto al que un hombre puede recurrir cuando desee y que tiene que obligatoriamente ser para él, ¿no? Claro que una vez más dentro de Quijote con esto de Marcel y Grisóstomo. Bueno, entonces yo creo que podríamos ya pasar a la acción poética directamente. Un poco a llorar. Bueno, es que aquí conversábamos también un poco en que convendría referirnos a ciertos poemas de nuestra elección, condensar ya esto. Entonces, por mi parte, ya que este día muy mercantil, ¿o no?, del día de San Valentín, sabemos que trabaja el amor en todas sus facetas, y entre ellos también está esto de la amistad. Entonces yo, pensé en amistad, y que otro autor trabaja tanto la amistad como el ya conocido Roberto Bolaño, que Los Detectives Salvajes, además de ser una búsqueda, es un libro, una novela sobre dos amigos. Entonces, de aquí de su libro que reúne su poesía de La Universidad Desconocida, saqué un poema que se llama Devoción, de Roberto Bolaño. Bueno, como para hacer un poco de contexto, sabemos que Bolaño en su juventud vivió en México, ¿no? Conoció a varios amigos, jóvenes poetas como él. Obviamente la mayoría no tuvo el mismo éxito que tuvo el chileno, ni en narrativa ni en poesía, pero bueno, sabemos, quienes hayan leído su obra, sabemos que México es el lugar de lo entrañable para Roberto Bolaño. Sabemos que al final de su vida estuvo padeciendo muchísimo una enfermedad que afectaba directamente a su hígado, entonces por eso este poema, Devoción, de Roberto Bolaño. A finales de 1992 él estaba muy enfermo
y se había separado de su mujer. Esa era la puta verdad. Estaba solo y jodido, y solía pensar que le quedaba poco tiempo. Pero los sueños, ajenos a la enfermedad, acudían cada noche con una fidelidad que conseguía asombrar. Los sueños que lo trasladaban a ese país mágico que él y nadie más llamaba México de él. Y Lisa, y la voz de Mario Santiago leyendo un poema, y tantas otras cosas buenas y dignas de los más encendidos del ojo. Enfermo y solo, él soñaba y afrontaba los días que marchaban inexorables hacia el fin de otro año, y de ello extraía un poco de fuerza y de valor. México, los pastos fosforescentes de la noche, la música que sonaba en las esquinas donde antaño se helaban las putas, en el corazón de hielo de la colonia guerrera. Le proporcionaban el alimento que necesitaba para apretar los dientes y no llorar de miedo. Entonces, básicamente aquí vemos cómo este poema recoge la valentía, el valor que le da la amistad a Roberto Bolaño en esos tiempos en los que el tipo casi que la palmaba, como siempre decían en sus entrevistas, que claro, siempre se tiene como el gran motivo de la poesía, pues la musa, la figura romántica, la figura amorosa más bien, o el deseo, pero aquí Bolaño se vale de esos años de experimentación, descubrimiento y de amistad, digamos, entrañable con Mario Santiago Pasquier. Que incluso me acuerdo de esto que alguna vez justo conversábamos y decíamos que parece que Bolaño más quería a Mario Santiago que a su mujer y a sus hijos. Hay muchos poemas. A sus hijos, pero a su mujer sí que sí. Por lo menos a su mujer creo que sí, ese es seguro. O sea, Mario Santiago no hubiera vendido los derechos al Alfaguara empezando. No, ya, se hubiese regalado, yo creo, incluso ya no graba directamente. Dale. Entonces, siempre la imagen, ¿no? Bueno, desde los detectives, como bien dices, con Belano y Lima, o sea, la imagen de Belano y Lima es siempre evidente en esta idea, ¿no? de la obra de Bolaño. Y muchos poemas, además, ¿no? Que están dedicados a Mario Santiago. Es un nombre frecuente en su obra literaria. Sí, yo creo que es como también como marca esta especie de unión también. Mario Santiago es México de alguna manera, entonces siento que es como recorrer a él y recorrer ese pasado y sobre todo lo que le llevó a hacer lo que fue en España y publicar sus primeros libros, y siempre va a haber como esta conexión de acuerdo a eso. Claro, si además como sabemos que México es un espacio de violencia marcada, da igual en qué año estemos hablando, y para lo que muchos representa la pesadilla, digamos, para Bolaño es el lugar que le da fuerza para aguantar, inclusive con eso de la calle de Guerrero, de Amulet y todo lo que acontece ahí, sitios que le inspiraron su último respiro escriturario. Y sabes que con esto justo, bueno, ahora estaba buscando, ¿no? Esta carta que le escribe Bolaño a Lima. Hay una parte en la que dice, ¿no? El trecho que recorrimos juntos de alguna manera es historia y permanece. Finalmente el recuerdo siempre está ahí, ¿no? Es este recuerdo de esta juventud feliz que vivió con Mario Santiago, ¿no? Todas las aventuras y las desventuras que vivieron juntos tienen que ver con esta cuestión de la felicidad. Por algo mismo son detectives salvajes. Claro. Voy a llorar un rato, qué hermoso es hablar de Bolaño y su cariño por seres allegados. Pero bueno, no sé si Mario quisiera saber con el poema que nos trae. Sí, bueno, yo estaba un poco debatiéndome, pero bueno, elegí, no sé si es como poema o verso más bien, el número 20 del Árbol de Diana de Alejandra Pizarnik, y dice así: dice que no sabe del miedo de la muerte del amor, dice que tiene miedo de la muerte del amor, dice que el amor es muerte, es miedo, dice que la muerte es miedo, es amor, dice que no sabe. Siento que es como, o sea, dice mucho en poco, ¿no? Y es también como, siento que el amor de alguna forma aquí es como eso, ese miedo a lo desconocido, y en general Pizarnik habla mucho sobre la muerte. Al final igual dice como la muerte es miedo y es amor. No sé si se refiere a Pianello porque siempre está pensando en la muerte, que es lo mejor, llegar a este momento oscuro, o siempre hablando de este tema. Y también no sé si es que es este miedo al amor también se puede referir incluso como a esta fragilidad que te da el hecho de enamorarte de alguien y no saber qué es lo que va a pasar. No sé, también se puede considerar como este miedo, ya digo, como al incierto, porque incluso la muerte para Pizarnik es también como una liberación. Entonces no sé si los tres elementos juegan de una manera interesante dentro de este pequeñito poemas, por así decirlo.
Bueno, yo creo que sacando en limpio, claro, se refiere un poco a la carga que significa el amor. El amor, por un lado, es, claro, digamos, este exaltamiento de los sentidos y digamos, el regocijo, pero claro, el amor también es una condena en varios aspectos. El amor significa preocupación, tristeza, porque todo eso nace, digamos, de las ilusiones que se crearon al principio, expectativas. Entonces, vuelvo al Quijote, justamente con esto de Grisóstomo y Marcela, porque justo en el canto de Grisóstomo, el tipo dice que el amor significa esta gran carga y hace mención de Sísifo y otros personajes con estos castigos enormes que básicamente para él es lo mismo cargar con el amor, o sea, el amor como castigo, como condena. Por eso mismo creo que Pizarnik juega con eso, ¿no? Es tan fuerte esta sensación que llega a ser algo fulminante, inclusive y hasta peligroso. Y teniendo en cuenta, ¿no?, la vida también de Pizarnik tan tortuosa que tuvo, los fracasos amorosos que tuvo, yo creo que es evidente nuestra carga muy negativa, ¿no? Sí, y la verdad es así casi toda su poesía, entonces, que era muy idóneo para reflexionar en este día, entonces ahí va un poco. Y que justo con esto no pensaba en esta A ver si frase. sienten algo de esa condena. A ver si les da miedo el amor. Que sepan que el amor no es tan bonito como parece, ¿no? Sí. Y bueno, te iba a decir que justo con esto no pensaba en una frase que sale en La Virgen de los Sicarios de Vallejo, cuando dice una parte, ¿no?, hablando también de esta cuestión de la violencia que puede llevar todo esto, además, ¿no?, cuestión del sicariato. Y una de las cosas así muy potentes es que el amor es bala, porque la vida es bala. Yo creo que tiene mucho que ver con esta cuestión, ¿no?, toda la tortura que lleva detrás, ¿no?, la violencia, incluso que muchas veces se ocasionan por el amor fracasado, estos amores que nunca se realizan, y esto es muy fuerte. Claro, incluso voy a leer un trocito de un poema que se llama El ausente. Es chévere. ¿Qué diría el mundo si Dios los hubiera abandonado así? Se llama el poema El ausente. Y es como esta carga fuerte, ¿no? De decir, o sea, qué dolor tan grande debes de haber sentido como para figurar esta imagen de Dios, en el sentido de la soledad, dejar a alguien en este mundo solo. O sea, toda su poesía tiene esta carga tan fuerte y full negativa de alguna manera. Me deja sin alientos, sin palabras, no sentido. Sí, es que te deja, todos los poemas de ella te deja pensando, a ver si es que le entiendes o más bien te pones a llorar, o traes una cuchilla o algo así. Es que digamos, claro, como que el tema que siempre se deslinda del amor es el abandono, ¿no? O sea, el abandono siempre viene a significar el fin de ese pensamiento, digamos, de esa sensación, porque una de las dos personas generalmente va a sentir un abandono, entonces va por ahí también. Y que a la vez no sabes, ¿no?, como decíamos anteriormente, no sabes qué es mejor, o quedarte solo o vivir una tortura en pareja. Exacto, Tienes esas dos opciones. Claro, de ahí que diga que el amor da miedo también, y a la vez es muerte, porque, o sea, es muerte porque representa este dolor si te abandonan o te hacen que sea. Al final llega un punto que si estás tan enamorado te mueres, o sea, llegas a sentir esa ansiedad y todo lo que conlleva el hecho de enamorarte de alguien de esta manera tan profunda. Claro. ¿Con qué nos deprimes ahora? Ya que ha sido un programa bastante depresivo, creo que ya tenemos la conciencia de que el amor es fracaso. Creo que vamos a cerrar con un texto de Michel Houellebecq, un poema que además está en un libro que se llama La búsqueda de la felicidad. Como un dato interesante, bueno, antes de Es la película de Will Smith, entonces. No, ese Más sí, deprimente todavía. es más deprimente. Ya en este ni siquiera existe felicidad absoluta. Uno de los primeros poemas empieza diciendo que el poeta se pone a llorar al ver a todos felices. Desde ahí ya sabemos, ¿no?, lo que viene. Y bueno, como un dato extra, Houellebecq empieza, antes de escribir novelas, empieza a escribir ensayos, y posterior a los ensayos empieza a escribir poesía. Poesía que además, bueno, una psicóloga le dice, bueno, según Houellebecq, le pide que escriba como una forma también de expurgar todos esos demonios que tenía al mantener una crisis depresiva durante muchos años. Lo curioso es que a la final esa crisis depresiva se asienta aún más, y en el caso de este poema es evidente cómo ese dolor se impregna en casi toda su obra. Y bueno, el poema que voy a leerles se llama El amor, el amor. En un cine porno, unos jubilados cascados contemplaban escépticos los retosos mal filmados de dos lascivas parejas. No había argumento. He ahí, pensaba yo, el rostro del amor, el auténtico rostro.
Algunos son seductores y seducirán siempre y el resto sobrevive. No existe ni el destino ni la fidelidad, solo cuerpos que se atraen, sin sentir ningún apego ni desde luego piedad. Uno juega y después destroza. Algunos son seductores y por tanto muy amados, sabrán lo que es un orgasmo. Pero hay tantos otros cansados y sin nada que ocultar, ni siquiera un fantasma. Si acaso una soledad agravada por la impúdica alegría de las mujeres. Si acaso una certeza, que esto no es para mí. Un oscuro y pequeño drama. Con certeza morirán un poco desengañados, sin ilusiones poéticas. Practicarán a conciencia el arte de despreciarse. Será algo mecánico. Me dirijo a todo aquel que nunca haya sido amado, que nunca supo gustar. Me dirijo a los ausentes del sexo liberado y del placer corriente. No temáis, amigos. Vuestra pérdida es mínima. El amor no existe en ninguna parte. Solo es una broma cruel de la que vosotros sois víctimas. Una jugada de experto. Creo que poco queda que agregar acerca de este poema, ¿no? Y hubo tantos pensamientos mientras leías, es decir, cuando empiezo pensé inmediatamente en Taxi Driver, ¿no? O sea, Claro. en este man de Travis, creo que se llama, que visita siempre este cine y es un solitario y es alguien que no gusta y es alguien que se idealiza con el amor, es alguien que lo busca y eso se ve rechazado y que a la final, claro, son dos cuerpos que se buscan. Y casi que pienso en Vallejo también, que Vallejo siempre está hablando de este casi odio a los feos, ¿no? como, Que también es una condena. Claro, o sea, digamos, y como Houellebecq dice, quienes nacieron para ser seductores y piensas en los personajes del Marqués de Sade, en cambio que incluso son perseguidos por otras mujeres liberales, porque en los personajes del Marqués de Sade, si bien a veces se da un poco invitación a que, yo que sé, el jardinero, por el tamaño de su miembro, entre en el juego sexual, generalmente son todos atractivos y de grandes títulos quienes se encuentran en las orgías del Marqués, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es buenísimo ese poema. Ahora me creas la necesidad de comprar un libro que seguramente en Cuenca no hay y que va a ser algo, va a ser casi, es lo que suscita. Claro, es lo que suscita Houellebecq, como el amor mismo, ¿no? Como que me crea esta condena de necesitarlo. Me exhibe sus poemas y no puedo comprarlo ahora mismo. Es el dulce infierno, ¿no? Claro, el dulce infierno. Genial. Volviendo a lo que hablas, justamente lo que decía el poema al final, es interesante, o sea, este hecho de mirar un poco, como decía el Chris, no sé, estas relaciones del Carver, que son no sé si vaya por ahí también, estructuras que al final son como desengaños, o sea, no siempre vas a tener esta historia perfecta y es por eso que no te pierdes de nada, porque al final sufres y mejor no tienes nada y así vives bien. Entonces es mejor que seas de esas personas que no ha experimentado nada. Siento que eso cala y te da esa sensación de qué es lo que me espera, no sé. Y mira, claro, que dice que pierdes algo mínimo. Claro, como, no teman, el amor no existe, solo es una broma de la que ustedes son parte. O sea, es el consuelo, no sé, el consuelo más pendejo muchas veces, pero está ahí, ¿no? O sea, ¿qué más queda al final? Claro. Y que al final, o sea, es lo peor, porque o sea, es una broma cruel lo que el mismo Houellebecq hace, porque la gente es criada básicamente para encontrar el amor. Claro, casarse, tener hijos y vivir una vida feliz. Al final te ponen los cachos, te divorcias y ya al final no sabes si te vas a volver a casar o vas a encontrar el amor y mueres deprimido. Entonces, y él es el personaje de American Beauty. Exacto, volviendo a esa película, ¿no? O sea, la gran imagen del éxito, no solamente en América, sino también en Europa, que fue, ¿no?, fundada en esta idea de la familia, es decir, un hombre tiene que conseguir a una pareja, tiene que hacer una casa, tiene que tener hijos, tiene que, si quiere ser una pareja perfecta, pues una mascota, quizá un jardín, y todos los días además tener estos encuentros con tu pareja, a su vez encuentros con sus hijos en la sala o en la cocina, qué sé yo, reuniones sociales, pero siempre para mostrar que es una familia feliz, ¿no? El solitario, por el contrario, es casi un tipo que no sigue esas normas o no sigue esas reglas. O sea, pensemos mismo en este personaje que bueno, ya creo que la otra vez le mencioné, pero
que ya sabemos quién es, que es Charles Bukowski, que tiene esta fama de ser este hombre de mujeres, y sabemos que en realidad no fue así hasta casi los 50 años, que el mismo Bukowski en una entrevista dice que él perdió, digamos, su virginidad casi después de los 20 años y con una tipa bastante fea, digamos, para los lineamientos de belleza. Entonces, vemos que Bukowski es parte de los tipos de los que está hablando el francés. Claro, es que, bueno, es también bastante Bukowskiano en ese sentido, ¿no? Igual un tipo que no consiguió ninguna pareja, parece que hasta después de los 30 años, claro, igual que no es, ¿no? O sea, un tipo atractivo, digamos. Claro, o sea, parece un brujo mismo, vos ves las portadas de Gutenberg y parece un man de la Edad Media, es un personaje Lovecraftiano que va 100 años ahí viviendo. Y que está viviendo de milagro, ¿no? Pues ahorita que me acordé del retrato de Dorian Gray, que a pesar de que es un hombre hermoso, al final todos tienen miedo y justo cuando logra tener ese amor perfecto no lo logra y no sé, también es como que temas de desamor, ¿no? De que al final así te enamores va a pasar algo y te va a romper el corazón de alguna manera y es mejor dejarlo al lado porque no vale la pena. No vale la pena sufrir por nada y mejor vive bien, porque al final también sucede este tema de las apariencias, también no ve que la gente se casa y vive bien, pero solamente vive junta para marcar, decir, bueno, sí, estoy casado y todo, tengo una familia perfecta, pero al final no es lo que esperaba y una cuestión de ese velo que haría el tema de la máscara también. Y es que justamente hablando de las mejores frases de amor de Rayuela, leas ese libro. Por favor. Me acuerdo de cuando, claro, esta típica frase, ¿no? Que dice como si el amor se pudiera escoger, cuando en realidad es un rayo que te pasa hasta los huesos, te cala hasta los huesos, ¿no? Pero previo a eso dice, yo he visto cómo tipos eligen a sus mujeres, o sea, tipos que dicen me voy a casar con ella, o mujeres que dicen me voy a casar con él. Entonces, claro, no, sin que haya un sentimiento previo. Incluso Javier Marías en Berta Isla trabaja algo similar, o sea, de dos tipos que prácticamente se predestinaron por sus condiciones sociales y así, y es como que eligieron que su vida iba a ser esa, pero sin realmente dejar que sucedan las cosas, digamos, y a la final, digamos, ceder ante esta sensación del amor es inevitable, porque vemos que incluso Houellebecq, que se muestra desencantado, o sea, vemos un dolor dentro del poema, o sea, vemos un dolor del saberse, o bueno, no sé si dolor, pero está hablando del rechazo de alguien que deseó algo. Entonces, si se habla tanto de este desamor, es precisamente por el dolor que repercute, ¿no?, de este sentimiento de destrozar. Y un poco en conclusión a lo que decía la Mari con esto de igual algo va a pasar, pensaba en esto que Stalin adiós a las armas, que también es una historia de amor al fin y al cabo dentro del contexto bélico, que Hemingway pone como que igual el mundo te va a terminar aplastando, se encarga de joder algo así. Y que al final sí, ¿no? O sea, también creo que una de las cosas a las que Houellebecq llega, no solamente en su poesía, sino también en sus novelas, es que el amor es esta mentira también creada para venderte algo, más allá, ¿no?, de esta idea del programa que estamos trazando el día de hoy, que es precisamente, bueno, por el Día del Amor y la Amistad. Sí existe también, ¿no?, una connotación social de lo que debe ser amar, debe ser corresponder a alguien. Hay una connotación comercial detrás, ¿no?, y hay una connotación social detrás de esto. Claro, sobre todo porque te crían así, o sea, te dicen, vos te vas a enamorar, te vas a casar, pero... O sea, lamentablemente no a todos sucede, o sea, no siempre vas a encontrar el verdadero amor, como se diría, ¿no? Entonces, lamentablemente no es así. Creo que estos escritores lo que hacen es mandarte un quiño de realidad y decirte, no, piensa bien lo que estás haciendo y mira lo que está al frente. Entonces, no todo es un cuento que va a terminar como final feliz. Que es como, digamos, justamente lo que dices, bueno, como hablado, o sea, la gente es criada para amar y ser amada o esperar, o sea, si nos fijamos un poco en lo que comparte la gente, siempre son memes de desamor, de que tu ex, que no sé qué. Y sobre todo cuando terminan, ¿sabes? Claro. Ahí vos ves cantidad de cosas, no. Claro, y igualmente en Instagram estas historias de gente que está buscando pareja casi desesperadamente, pero digamos un poco saliendo de este plano, me acordaba de la película Maudie, que es esta biopic de esta pintora, y cómo en sus últimos días ella le dice a su esposo que no necesito nada más porque yo fui amada, o sea,
e irte con eso es, digamos, el gran triunfo, ¿no? En el sentido de lo que es que realmente, porque no es una experiencia que todos viven, sabemos que es así. Entonces, unos buscan vivir, y claro, ¿no? Los resultados son después los poemas, películas, obras y grafitis en la calle. Entonces, bueno, creo que con esto finalizamos el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado esta selección que hemos hecho. Les invitamos, por supuesto, a leerse esas obras, a buscar más obras sobre estos autores. Son autores muy buenos a la final y que tienen estas reflexiones acerca del amor, acerca de la amistad, acerca de la vida misma, que creo que engloba todas estas emociones. Vivir mismo ya es amar, no solamente una persona, como bien dice Josep Pla, puedes amar una pintura o un paisaje y no necesariamente amar a una persona, y que también es una emoción sumamente gustosa. Si tienen alguna historia, que nos dejen en los comentarios ahí. ¿Qué alguna tal historia este de programa desamor? un poco deprimente, que empezó queriendo buscar amor pero terminó en algo diferente? y antes de ya despedirme, un saludo también a la comunidad, al grupo de literatura en Latinoamérica, que la verdad han sido bastante receptivos con el contenido que hemos estado subiendo. Entonces, nada, agradecerles eso. Como dijo Mari, a ver si también nos recomiendan un cuento, novela, lo que deseen. Nada, un saludo y hasta pronto.